Muy buenas a todos. Un día más nos encontramos en nuestro podcast Strong Coffee. En esta ocasión queríamos hacer algo especial, ya que como sabéis, finalizamos la primera temporada de nuestro podcast con este episodio número 10. Para ello, en nuestras redes sociales, os pedimos que para poder hacer este episodio especial nos dejarais una lista de preguntas, ¿vale? A las que podamos resolver poco a poco y tranquilamente aquí mientras nos tomamos este cafelito tanto Julio, Víctor y yo, y pudiésemos resolver algunas de las cuestiones que nos habéis planteado. En este caso, nos habéis lanzado un montón de preguntas, algunas muy interesantes, y vamos a intentar seleccionar las mejores y dejar otras para otra ocasión y poder seguir ayudándoos. Vamos a arrancar con una de las primeras preguntas que le han hecho a Víctor y que además nos ha encantado porque creo que va a generar un gran debate. Sí, vamos a empezar con esta pregunta que creo que puede ser muy interesante y a partir de la cual se pueden generar, pues eso, debates y otras conversaciones que nos preguntan sobre nuestra opinión sobre las reglas de competición en IPF, si haríamos algún cambio. Como sabéis, nosotros tres competimos en IPF, en AEP aquí en España, y nos preguntan si sobre la federación nuestra y las reglas que tiene haríamos algún cambio, si compararíamos con otras federaciones diferentes. Así que vamos a hablar sobre ello. Julio, ¿qué opinión tienes tú? Bueno, pues esto puede ser bastante interesante porque ya, como tú has dicho, estamos nosotros dentro, es decir, lo vamos a dar desde nuestro punto de vista práctico para luego poder usar estos cambios nosotros mismos en las competiciones. Y a mí es algo que siempre me frustra, ¿no? Habría que estudiarlo si fuera por los 9 intentos válidos o por los 3 intentos en peso muerto, pero me gusta mucho o me gustaría que introdujeran, si has hecho los 3 intentos válidos en peso muerto, poder probar un cuarto intento. Y no simplemente como récord, simplemente para que no te vayas a tu casa con la sensación de decir, me cago en todo, he levantado el último peso muerto, podría haber levantado a lo mejor 5 kilos más o 10 kilos más. Y tener esa sensación, incluso hay muchas personas que se van a la zona de calentamiento y lo hacen. Entonces intentar aprovechar ese beneficio, ¿no?, de un cuarto intento, obviamente, estudiando si has hecho todos los levantamientos, los 9 levantamientos válidos, o como mínimo los 3 levantamientos en peso muerto. Sí, esto es una regla que ya se introduce en WRPF para buscar récord solo. En el caso de Julio, pues dice para todo el mundo, no solo para el que busque récord de España o récord del mundo o lo que sea en ese campeonato. Yo creo que, bueno, pues es una regla que en cuanto al espectáculo estaría bien, pero bajo mi opinión quita un poco esa estrategia del tercer intento. Claro. Al final siempre se está jugando por el tercer intento, estar tú levantando más que el resto para tener la última palabra y ese último intento. Sí. Y sin embargo, si tuviesen otro cuarto, esta estrategia caería o al final acabaría ampliándose a que todo el mundo buscaría 4 intentos en vez de 3 intentos y Claro, no eso tendría puede... tanto uso. A mí, por ejemplo, sí me gusta en ese caso del récord para que si quedan dos que se están jugando un récord del mundo, se lo puedan jugar a un cuarto intento, pero quizás a lo mejor no acabaría metiéndolo porque creo que como digo, acabaría siendo estrategia 4 intentos y todo el mundo haría su idea en vez de un opener, un segundo y un tercero, pues a lo mejor dos con un carácter del esfuerzo muy bajito y se la jugarían al cuarto. Además, Eso es cierto, eso es cierto. yo creo que también entraría en juego que podría cambiar tanto no solo la estrategia, sino que también podría aumentar bastante el riesgo de lesión. Sabemos cómo acabamos en el tercer intento de peso muerto, que acabamos sin energía, que estamos hechos mierda y que normalmente no tenemos ganas más de tirarlo a no ser que vayamos a por ese récord, como dice Víctor, y que la motivación esté por las nubes. Y un cuarto intento lo que puede generar de fatiga 4 intentos grandes de peso muerto al final de una competición, y ya de por sí lo largas que son las competiciones, que se hacen tediosas y que suele ser algo complicado, alargarlo aún más también creo que resulta bastante complejo y pesado, ¿vale? Yo creo que por ahí también es algo que no es muy factible precisamente por ello. Pero bueno, sí que es cierto que en esos momentos a la hora de los récords me mola bastante poder disponer de ellos en esos levantadores que compiten en esta federación. ¿Y tú, Yo Rubén? en mi caso, Tú... bueno, sí, eso. Cuenta Rubén y acabo yo, que soy el que Bueno, ha planteado la pregunta. yo tengo una ¿Qué muy cambiarías clara. tú? Yo tengo una muy clara y es que creo que cambiaría el hecho de los saltos en los intentos, ¿vale? Creo que en los chicos no nos afecta mucho,
Pero los chicos de categoría muy ligera y sobre todo mucho, mucho, mucho en las chicas, y eso es algo que yo lo tengo que tener muy en cuenta siempre a la hora de programar y seleccionar la estrategia con las chicas, es que los saltos de 2,5 kilos en banca son un mundo, ¿vale? Y que a veces creo que necesitarían poder cambiar la regla a hacer como en halterofilia, saltos de 1 kilo, ¿vale? Que se pudiese ajustar a saltos de 1 kilo y seguir dejando ese salto de medio kilo para establecer récords, ya sea de récord de España, récord de Europa o récord del mundo, pero poder establecer un salto mínimo de 1 kilo, sobre todo pensando en los press de bancas de las chicas, que esos 2,5 kilos pueden suponer un gran, gran abismo. Entonces creo que esa regla sí que la tendría en cuenta copiando un poco a la halterofilia. La chica y Sí, muchas veces yo, los chicos también, cerca del máximo, para un mismo hombre como nosotros fuerte, también un abismo ya, dentro de la banca. sí, al final, yo creo también que en el caso relacionado con lo de Rubén, y no era la propuesta que iba a decir, pero es verdad que es una cosa que a diferencia de la halterofilia no se diferencia en el rendimiento entre hombres y mujeres y tanto Sí. los saltos como la barra es algo que se podría cambiar y que sería un cambio muy fácil, tío. Realmente Totalmente. tan fácil como se hace en halterofilia cambiar de barra y que ellas tengan, sobre todo de cara al peso muerto, una barra a lo mejor más fina o diferente, o lo de los saltos, que es tan simple como meter unos discos que ya existen para récord, aplicarlos al resto de la competición, que tampoco sería un cambio muy sustancial, sería algo bastante simple. Totalmente. Yo sí, pues yo diría dos cositas. Lo primero, relacionado también con esto de las barras. Como sabéis, tanto a Rubén como a mí nos gustan mucho las barras especiales y creo que es una herramienta que, igual que si se aplica en otras federaciones, sería una forma muy fácil de sacarle más partido a cada movimiento. El aplicar barras como la barra de sentadilla o la barra de peso muerto para estos movimientos harían que sin generar ninguna trampa, porque al final los récords mundiales, incluso en Strong o los récords mundiales generales, se utilizan aplicando estas barras de forma global y nadie les quita mérito, se podrían aplicar perfectamente a IPF el uso de estas barras especiales porque para eso existen y tampoco sería, como decimos, un cambio muy difícil de aplicar. Y también diría de aplicar el uso de agarradera en algún tipo de modalidad, ya sea en equipado o como pasa en sentadilla en WRPF, que se hace opción de sentadilla RAW con rodillera, opción de sentadilla RAW más venda. Pues aplicar otra sección con el uso de agarradera en alguna federación, que esto sí es verdad que no se aplica en ninguna federación de Power. Sin embargo, luego si nos vamos a los récords de peso muerto como el de Thor, sí se permite ese uso de agarradera. Beneficiaría mucho al espectáculo y al fin y al cabo lo que el powerlifting busca es eso, el espectáculo. No sé por qué la IPF no lo hace. Yo creo que, no sé si compartí idea conmigo, yo creo que es porque el Leico, la marca que siempre ha estado patrocinada por la IPF, no tiene ese tipo de barras especiales. No sé si compartí mi opinión o no. Sí, pero Sí, puede ser. es cuestión de que la fabrique porque no tendría ningún tipo de problema en hacerlo. Yo aquí, pues en las Mm. barras, estoy totalmente de acuerdo y que sí que es cierto que ayuda, ¿no? Esa deadlift bar al peso muerto, ya lo sabemos y demás, pero no habría ningún tipo de problema en poder introducirlas también para generar, pues eso, ¿no? Ese aumento de los récords y ese aumento de los kilos en general, pero sobre todo en la squat bar, que veo una limitación brutal en muchos levantadores muy pesados o que tienen mucha masa muscular o que son muy grandes y que realmente lo necesitan por comodidad, por posición y que le sacan muchísimo partido, pero voy un poco más allá y es que las barras, las squat bar, están hechas con un grosor mayor, ¿vale? Y no solo que aguanten más o menos kilos, porque al final las Eleiko aguantan los mismos kilos, pero se deforman menos ante unos mismos kilos. O sea, cuando empiezan las sentadillas como las de Ray Williams, de más de 450 kilos, la barra Eleiko empieza a flexar muchísimo, incluso no solo en lo que sería esa sentadilla, ¿vale? Durante el recorrido, empieza a generar inestabilidad y a vibrar, cosa que a nosotros normalmente no nos pasa. Pero con una squat bar, por la posición, por el grosor y por cómo está configurada, sería mucho más estable, aparte de poder darle más comodidad a abrir el agarre más todavía, ¿no? Entonces, te genera muchos beneficios que creo que sería muy bueno de cara al propio levantador, no solo al propio espectáculo, ¿vale? Y luego, la parte de las agarraderas, cómo se nota la cabra, cómo tira para el monte y cómo se nota donde mi querido Hito
falla, cómo le duele en el corazón dejarse kilos en la barra por no poder tener esas agarraderas tan amadas. A mí me la pelan las agarraderas, por ejemplo, porque yo pierdo rendimiento con las agarraderas. Yo estoy encantado con el hook grip, por eso escribí el libro. Y es que a mí las agarraderas me dan exactamente igual, me quitan kilos, no me gusta absolutamente nada, me hace el agarre pasivo, pierdo la activación para transmitir esa fuerza a la cadena posterior. A mí no me gustan, pero sí la pondría también. No en una federación aparte con otra categoría, porque odio eso de tener tantas categorías, o equipado o RAW. Y en equipado sí que las metería, porque ya que se usa traje, ya que se usan tantas cosas, ¿por qué te vas a limitar por el propio agarre cuando Y realmente además, con esa fuerza de cadena posterior, de traje y demás, podría soportar muchas más cargas? En equipado se ve muchos fallos por el agarre, por supuesto. en equipado, el movimiento menos equipado, por así decirlo, o que menos se beneficia del equipamiento es el peso muerto. Totalmente. El equipado, además, lo podemos ver, nosotros tenemos conocido que compiten en equipado, que su peso muerto al nivel de locura de su press de banca y su sentadilla no es tan abismal. Claro. Vamos, es que prácticamente casi igual. Todo depende también de la estructura, de la anatomía de cada persona y de cómo sepa sacarle partido al traje, ¿no? Pero y es verdad que en equipado la agarradera sí tendría mucho más razón de ser, Sí, vamos. totalmente. Yo creo que sobre todo el tema del uso de las barras especiales haría que se unificase mucho más el power, ¿sabes? Que no existiesen tantas diferencias de que todos las hacemos, porque al final son reales, ¿no? De decir, vale, es que ese récord está hecho con una del dispar, vale, es que ese récord al final haría que para la gente que no sea del power sea todo más fácil, ¿sabes? De entender. No sea un deporte tan complejo de que alguien te diga, he visto a uno que ha levantado X kilos y tú le digas, sí, pero es como una barra diferente, pues no sé qué, no sé cuánto. Si todos compitiésemos en cuanto al material, con un material igual que se compite con discos calibrados de la misma altura y del mismo grosor, las barras fuesen las mismas, creo que sería también mucho más fácil para la gente que no hace power de entender este deporte. Sí, Es verdad que hay lo que dice de que dentro de las mismas federaciones cada una se da prestigio en ese aspecto y es verdad que muchas veces la gente le quita mérito a lo que facilita el espectáculo. Y, por ejemplo, en esto IPF se diferencia de otras federaciones en que es la más dura, ¿no? La más estricta, tanto ya sea en profundidad como en la parada en el press de banca, como la barra utilizada en el peso muerto. Entonces, quizás por ese aspecto IPF quiere ser la más... No, esto es la fuerza más relativa o la fuerza más pura sin ayuda sí, externa. totalmente. Aunque Sí. es verdad que también ellos son los que más promueven el equipado. O sea que dentro de esa cuestión tenemos ahí dos polos opuestos, ¿no? Sí. Pues, si os parece, pasamos a la siguiente pregunta, ¿vale? En este caso que nos han hecho. Y la pregunta es, ¿por qué los pesos pesados en press de banca usan normalmente un agarre más cerrado que los pesos más ligeros o en comparación con las chicas, ¿vale? Y esta pregunta me parece también muy interesante y lo primero que se me viene a la cabeza es al gran Eric Spoto, el creador del press Spoto y uno de los mejores press banquistas de la historia, junto con Sarychev. Creo que llegó a mover 327 kilos y medio en press de banca, ¿vale? Una auténtica burrada. Y bueno, me gusta porque la mayoría de levantadores pesados se les ve eso, que tienen un agarre más cerrado, pero también se les ve otra cosa que no tienen los levantadores más pequeños, y es un tríceps completamente desproporcional a incluso ese peso corporal tan grande que tienen, ¿no? Son levantadores que tienen mucha fuerza de brazo, aunque tengan pectorales masivos, son más fuertes todavía de brazos y cambian por completo su apalancamiento, como se dice, esa estructura, esa biomecánica aplicada al movimiento. Y vemos que los levantadores ligeros, los canijos o las mujeres, tienen un punto de estancamiento justo en el pecho, ¿vale? Que si salen de ahí, si la barra se despega, ya completan el levantamiento. Sin embargo, los levantadores más pesados y que usan estas técnicas, como el último, ¿no? Que va a intentar ahora de Irregular Strength, Julius. Julius Maddox va a intentar las 800 libras de press banca, también se le ve perfectamente. Y es que es un tío tan grande que aprovecha mucho la salida del rebote del pecho, tiene mucho rebote ahí y el punto de estancamiento es muy alto. Entonces necesitan también tríceps muy fuertes, pero es que ellos lo potencian precisamente por eso, porque ese rango de movimiento que ganan al cerrar el agarre, también lo están quitando por el torso tan grande que tienen, al ser más grande, al ser más gordo, y por los tríceps tan fuertes que tienen también a la hora de intentar bloquear. Entonces se ve como la lucha
Además es mucho más espectacular. No es lo mismo que el movimiento falle directamente del pecho que no lo pueda sacar, que rebote, de repente se frene y empiece a luchar. Y realmente es como un espectáculo, ¿no? Sí, también Si me tenemos que pensar que estamos hablando en este caso, de los 3 mejores press-banquistas de la historia, que son especialistas en press de banca y que por su anatomía son especialistas en este movimiento. Entonces tienden a tener esos brazos cortos, son muy pesados, con lo cual a nivel de movilidad van muy limitados y, como decía Rubén, tienen tríceps muy grandes. Entonces, para ellos, por esa movilidad, por ese peso corporal y por esa especialización, tanto en masa muscular como en palanca, ese agarre más natural, porque realmente tampoco es un agarre súper cerrado, sino un agarre como más natural a la anchura de los hombros, Exacto. por su anatomía y por ser perfectos para ese movimiento, en esa posición natural en la que no tienen que forzar nada, les sale el movimiento mucho más sencillo, sus lesiones o sus molestias no son ninguna, no fuerzan nada y les permite progresar muchísimo en ese movimiento. Entonces, estamos hablando de 3 casos excepcionales, pero que se cumplen, yo creo que más que nada por esa estructura tan perfecta, como si hablásemos de Brett Gibbs o de Rachel Ory para la sentadilla, que a lo mejor usan una sentadilla con un stand muy estrecho, pero también por esas palancas que no tienen que forzar Claro. nada, les sale natural ese efecto. Y no solo estos tres, ¿eh? Porque, por ejemplo, si metemos dentro de este saco a tipos también grandes, incluso de la IPF, por ejemplo, de Saranichev, el ruso es que también es su especialización en press de banca, no solo comparten similitudes por la morfología, el tamaño, las palancas y el agarre en el press de banca, sino la posición, es decir, la extensión torácica, el poco arco que generan en el banco y la posición de los pies. Normalmente los tipos estos grandes se tumban en el banco, no se arquean, y la posición de los pies la ponen de una forma natural, no intentan hacer leg drive ni nada de eso. Y eso lo comparte casi todo en general, eh, los pesos pesados, ¿eh? No solamente la posición de los brazos. Yo creo que, no sé si habrá alguna excepción, que seguro, pero es cómo se coloca en general, posición de las piernas, de la espalda y agarre. Sí, sí, estamos hablando de compensar la falta de movilidad y del el aumento del rango de movimiento con fuerza bruta, pero pura y dura, o sea, totalmente. Y tienen mucho, algo que se le ve también, tiene muy poca diferencia entre sus récords de lo que sería movimiento de competición a un agarre cerrado o a un press inclinado o a un press militar. Sin embargo, a los levantadores que usan mucho la técnica para poder favorecerse de ella en competición, se me viene a la cabeza Owen Hubbard, tienen mucha más diferencia lo que sería un press banca sin arqueo con agarre cerrado o un press militar. Hay mucha más diferencia en ese déficit de fuerza en diferentes puntos, están súper especializados y los demás son fuertes porque son fuertes en todo. Exacto. Sí. Vamos para la Julio. siguiente pregunta, Julio. Bueno, pues la siguiente pregunta también es interesante. Aquí me pregunta mínimo volumen por músculo o por patrón de movimiento en una sesión para un bloque de hipertrofia. Y bueno, es una pregunta muy general. Hay que individualizar. Primero tendríamos que diferenciar si queremos llevar un cálculo, cuantificar este mínimo volumen para hipertrofia con patrones de movimiento o por músculo. Vamos a empezar por patrones de movimiento, que es lo más común en el powerlifting, ¿no? Primero, ¿por qué hacemos una fase de hipertrofia en el powerlifting? Sobre todo es para descansar articulaciones y para estar en una fase con más volumen y menos kilos. El patrón de movimiento de cada persona va a ser diferente, en mi opinión, o como yo lo veo, por la diferente estructura y anatomía. Entonces, si por ejemplo tú eres una persona, pongo mi ejemplo, que tiene mucha interacción en la recuperación entre peso muerto y sentadilla, barra baja, aunque bueno, en un bloque de hipertrofia quizás buscaríamos a lo mejor realizarlo con otras variantes menos específicas, pero esto también dependerá del sujeto. En un bloque de hipertrofia, si el sujeto novato o intermedio, yo sí le haría más especificidad, es decir, seguiría entrenando los básicos de competición, a lo mejor para una persona más experta sería un poco más inespecífico, pero en general tendría que analizar primero, para calcular el volumen mínimo por patrón de movimiento, la interferencia que hay entre esos 3 patrones o los patrones que quiera entrenar. Y por músculo, pues dependerá del músculo y también dependerá del volumen total. Es decir, si tú quieres focalizarte, todo esto lo hemos hablado en la guía de hipertrofia en YouTube, si tú quieres focalizarte en maximizar la hipertrofia en tu cuádriceps, pues aumentará el volumen de entrenamiento efectivo en tu cuádriceps, pero a la vez tendrás que regular otros músculos. Es decir, tú no puedes darle a tu cuerpo el máximo volumen en trapecio, en pectoral, en espalda, en cuádriceps, porque el estrés sistemático sería tan grande que te perjudicaría más que beneficiaría. Entonces, en esta pregunta creo que habría que hacer
una distinción entre esos primeros niveles, objetivos y dentro de la capacidad de recuperación, ¿no? Por llamarlo así de alguna manera. Sí, al final aquí en el tema de la cuantificación del volumen, al igual que bueno, en todo en la programación, habría que individualizar al máximo. Sabemos que además de esto, factores como el sexo, factores como ese entorno socioeconómico, factores como la edad, el peso corporal, van a influir en la cuantificación del volumen. Vemos como chicas de forma general toleran más volumen, levantadores pesados o levantadores de edad avanzada toleran menos volumen. Entonces habría que hacer una adaptación totalmente individualizada para poder marcar ese volumen mínimo necesario para progresar, y luego pues analizar esa interferencia y analizar también las prioridades. Entonces es imposible contestar, sino yo creo que lo mejor sería lo que hemos dicho, que es conocer todo lo que influye en el volumen y analizar caso por caso. Sí, al final estas preguntas tan generales no tienen esa aplicación de la que podamos sacarle tanta chicha ahora mismo. Siguiente, Rubén. Siguiente, sí. La siguiente pregunta, ¿vale? Va a ir orientada y nos han dicho cuál sería, ¿vale? Los beneficios y desventajas de la pausa en el press de banca con hundimiento en comparación con hacerla sin hundimiento. Y esto va directamente relacionada, que parece que la han hecho la misma persona, con la pregunta anterior, ¿vale? Digamos que hay dos tipos de técnicas a la hora de la pausa, ¿vale? Esa pausa suave o ese hundimiento, que curiosamente también vamos a poder establecer una relación en función del sexo, del peso corporal, del nivel de experiencia y de la federación en que compitamos. Curioso, ¿verdad? ¿Por qué? Pues bien, mira, los levantadores normalmente más ligeros, levantadores femeninos, levantadores que tienen una técnica con mucho arqueo, como hemos dicho anteriormente, con un agarre muy amplio llevado al extremo, que son capaces de tener esa gran extensión torácica y que además tienen normalmente un volumen corporal más pequeño y menos masa muscular, van a hacer la técnica de una pausa suave. Y esto es porque no vamos a encontrar beneficios o desventajas en función de la técnica, sino aplicado a quién, ¿vale? ¿Por qué hacen esto? Porque lo que quieren es limitar al máximo el rango de movimiento. Si ellos intentasen hundir la barra en su cuerpo, ¿vale? En su pecho, no van a poder sacarle tanto partido porque no tienen tanta masa desde la que poder rebotar y porque el generar más rango de movimiento hacen que lleguen a unos ángulos en los que no tienen fuerza ninguna. Estos son ángulos a lo mejor en los que el codo queda por debajo de lo que sería la línea horizontal del hombro, ¿vale? Y entran en juego la activación de otras zonas musculares y no son capaces de expresar fuerza en esa posición, tanto como la que lo harían al recortar al máximo el rango de movimiento. Sin embargo, cuando nos vamos a levantadores muy pesados, levantadores con ese agarre a lo mejor un poco más cerrado, o levantadores en los que luego explicaremos que tienen otro tipo de reglamento por otra federación, lo que consiguen es hundirla, ¿vale? Sacar mucho más rápido y acelerar la barra desde abajo para llegar al sticking point con más velocidad e intentar a partir de ahí sobrepasarlo. Pero son levantadores que, a diferencia de la otra cuestión, como lo que hemos dicho anteriormente de la femenina y los levantadores más ligeros, son muy fuertes de tríceps, con lo cual tienen esa fuerza para luchar ese sticking point más alto, ¿vale? Entonces, digamos que si eres fuerte de tríceps, fuerte de brazo y no puedes arquearte mucho, vas a hacer esa técnica del hundimiento y tienes un peso corporal grande. Y si no eres fuerte de esos tríceps y además tienes la posibilidad de arquearte mucho y recortar ese movimiento, vas a hacer una técnica de pausa suave. Sí, Yo aquí estoy introduciría yo también, totalmente de acuerdo. Dime, Julio. dentro de el sexo, el peso corporal, la federación, yo también diría los estilos de entrenamiento. Porque si hacemos una distinción, por ejemplo, con los nórdicos, norte de Europa, Finlandia, noruego, sueco, ellos tienen un estilo como, no sé, un estilo más clásico. Imagínate que estás sonando música clásica, ¿no? Pues ellos lo están haciendo siempre, aunque sean pesos pesados, tocar el pecho, no hundirse la barra y subir. Es decir, Sí, como le hayan por ese enseñado, estilo, claro. claro, como lo había enseñado en el estilo nórdico, ¿no? Y luego otro estilo a lo mejor como los ingleses o incluso los americanos que son más hardcore, ¿no? Sí. Ahí es verdad que en general el porcentaje de atletas que se hunde la barra es mayor. Entonces, también el estilo te va a hacer ahí una distinción. Y como ha dicho Rubén, la biomecánica de cada individuo, volvemos a la individualización, es muy importante. Y es que hay personas que empiezan a entrenar powerlifting por su biomecánica, es muy difícil que toquen el pecho
No porque tengan los brazos largos en sí, porque yo siempre a mis clientes, cuando quiero ver si les es beneficioso que toque la barra en el pecho o no, porque esto es powerlifting, pero un press de banca, si queremos la máxima activación del pectoral o queremos minimizar el riesgo de lesión en el hombro, dependiendo de la morfología de cada persona, le va a ser conveniente tocarlo en el pecho. Y esto es tan simple como tumbarse en el suelo, sacar o arquear extender tu espina torácica lo más natural posible y ver la distancia de tu cúbito y de tu radio y ver tu pecho. Yo creo que también muchos atletas que se hunden la barra para sacar beneficios, como por ejemplo que yo me hundo la barra un poco también, ¿verdad? Que a mayor grasa corporal, la percepción de hundimiento va a ser mayor, pero Claro. realmente hacen tope en lo que sería el esternón, ¿no? Yo lo que noto es que por mi anatomía, que tengo, si me tumbo en el suelo, casi prácticamente estoy tocando el pecho con mi mano, es decir, que tengo la misma palanca, ¿no? Entonces lo que hago es ganar más rango de movimiento para utilizar mejor esa elasticidad mecánica, pero no solo del pectoral, sino del mismo tórax. Es decir, utilizo como mis costillas como un rebote para lo que ha dicho Rubén, salir con más aceleración y poder llegar arriba un poco más beneficiado en ese aspecto. Sí, al final la cuestión hemos visto que está en la individualización. También en el caso de, como decía Rubén, llevárnoslo a detalles de incluso de la federación, por ejemplo, Julio, tú has llegado a probar solo apoyando las punteras de los pies, luego decidiste apoyar todo el pie como en IPF, pero también es verdad que si apoyamos solo las punteras, levantamos la cabeza, van a ser diferentes detalles que favorezcan una técnica más para esos levantadores más pesados o una técnica más para levantadores ligeros. Pero al final yo creo que la clave está en intentar no ser cerrado en cuanto a lo que decíamos de esos estilos de escuelas de entrenamiento, de los rusos, de los americanos, sino centrarnos en esa individualización, porque bueno, al final habrá, igual que habrá americanos que le pierdan el rendimiento por intentar asemejarse a la técnica de X persona, también pasa en los rusos, que hay gente que se sabe que haciendo otro tipo de técnica tendrían más rendimiento, pero bueno, como ellos respetan un estilo que se hace en su zona, pues pierden en esa balanza de rendimiento por seguir el patrón. Pero bueno, eso está claro que no defendemos eso y que cada persona debería adaptar la técnica a sus necesidades y a sus individualidades. Y hay que ser crítico también con uno mismo y con las sensaciones de uno, es decir, autoanálisis de su propia individualización, porque vivimos en un mundo, ¿no?, que todos sabemos las opiniones de todo el mundo por las redes sociales y hay personas con mucha influencia que son más dogmáticas o menos dogmáticas. Yo nunca me considero dogmático, yo doy mi opinión, pero mi verdad es mi verdad, no es la verdad absoluta, pero por ejemplo en este caso puedo poner el ejemplo de Australian Coan, Sebastián Oret. Él dice que sí o sí es mucho más efectivo levantar el talón en el press de banca. Es decir, él no te dice, no, yo pienso esto y puede beneficiarte. Él es dogmático, él dice, no, esta es la correcta o esta es la manera más eficiente. Y, por ejemplo, yo la he probado y para mí no. Es decir, el riesgo de tensión en mi aductor o incluso en mis femorales, que yo muchas veces hacía press de banca con los talones levantados y se me cogía el femoral a mitad del movimiento. Entonces, se lo digo a los chicos que muchas veces sigan a estos entrenadores, no toméis por verdadero lo que diga una persona, aunque tenga un nivelazo y unos resultados increíbles, porque luego tienes que ver tus sensaciones dentro de ti mismo. Así que dentro de esto... Al final también Sebastián es que está acostumbrado a entrenar siempre a perfil de atletas de este mismo estilo, con lo cual está acostumbrado a que son las personas que le sacan partido curiosamente y al final eso te lleva a también crear una opinión. Lo que pasa que después él mismo también pues lo lleva aplicado a las chicas incluso, aunque a lo mejor no le beneficie de la misma forma. Pero bueno, sí que es cierto que ese parámetro es más común que si te beneficia que no, a que la comparación de esa pausa con hundimiento o no, que es más individualizada. Sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, que me han hecho a mí, y relacionada yo creo que podemos seguir por la línea de ese debate, ¿no? De vez en cuando nos preguntan que cómo puede ser, y esta es una pregunta que nos han hecho mucho, pero aquí en el podcast no hemos hablado de ella, y es que cómo puede ser que algunos competidores levanten lo mismo en federaciones sin controles que con controles. ¿Qué opináis de esto, de este debate? Bueno, aquí digamos que lo primero que creo es que haya que diferenciar, levantar lo mismo, ¿dónde? Porque creo que por movimientos podríamos hacer una gran diferencia, ¿no? Y es que sabemos, y lo hemos hablado mucho, en que el movimiento del press de banca es el que más se ve beneficiado en federaciones sin control
antidoping, ¿vale? Porque sabemos que la química y lo que más genera esa masa muscular va a ser sobre todo en ese tren superior, ¿vale? Donde más diferencia vemos a nivel estético, a nivel de volumen y a nivel de rendimiento. Sin embargo, nos vamos a analizar otros movimientos más complejos a nivel técnicamente, más demandantes del sistema nervioso y no tanto de factores estructurales como sería la hipertrofia, y vemos que en el peso muerto no solo se pueden llegar a equiparar, sino que hay levantadores de federaciones con control antidoping que levantan más que levantadores de federación sin control. Nada más que tenemos que irnos a la casa, ¿no? Y ver cómo Víctor a veces tiene marcas con barras rígidas y sin usar ningún tipo de sustancia en comparación con otros competidores de otras federaciones, incluso internacional, que tienen menos marcas en el movimiento del peso muerto. Sin embargo, esto en el press de banca es casi imposible llegar a equipararlo o compararlo cuando vemos estas diferencias, ¿no? Y además se ve perfectamente a nivel estético. No sé qué pensáis vosotros. Julio, ¿tú qué opinas? Pues aquí no quiero ser controversico y no quiero que nadie se ofenda, ni mucho menos, porque yo voy a hablar en general y voy a dar mi opinión. Y si alguien se ofende, pues tiene dos problemas: enfadarse y desenfadarse. Pero es verdad que yo creo que aquí la selección natural, y muchos van a decir, Julio, está chalado, la selección natural juega un papel muy importante y muy fundamental. Y voy a poner un caso. Vamos a seguir con el caso de Víctor. Víctor, naturalmente, tiene muy buenas palancas. Obviamente, el trabajo está ahí. Obviamente no es que haya nacido y va a ser bueno en peso muerto. Con su madre lo ha hecho bien para el peso muerto y con un trabajo de forma estudiada para él a lo largo del tiempo, de forma eficiente, es bueno en ese movimiento. Entonces, hay personas que no son tan buenos en ese movimiento y gracias a las sustancias mejoran. Yo digo que, bueno, he puesto el ejemplo de Víctor porque, claro, a otros diréis, bueno, Julio, ¿tú cómo sabes que esas personas en las federaciones que no se dopan son limpias o no? Yo no lo sé, pues quiero creerlo, ¿no? Para dar esta opinión. Entonces yo creo que en las personas que no se dopan, entrenan los que naturalmente son buenos para ellos. Y en las federaciones que la gente se dopa, pues quizá hay más personas que por selección natural no son tan buenas, pero llegan a ese nivel por su uso de sustancias. Y luego hay muchos que dirán, bueno, no te vayas a creer que por usar sustancias te vas a poner más fuerte. Claro que te pones más fuerte. Y no te lo digo yo, te lo dicen los estudios. Si te dopas, aunque no entrenes y estés en tu casa, aumenta tu fuerza y tu masa muscular. Así que yo creo que en esto sería la selección natural. Las personas que son más fuertes o son iguales de fuertes que las personas que se dopan, es por selección natural, es porque son buenos para eso. Yo creo también, bueno, que en el caso tenemos que comparar el caso de, primero, en España, donde es verdad que el powerlifting en AEP, de cara al entrenamiento, se ha tomado mucho más serio que el powerlifting en otras federaciones. Otras federaciones en España es verdad que son levantadores muy fuertes, pero que han combinado con otras disciplinas como el culturismo, que han hecho un entrenamiento posiblemente más bestia que le ha producido más lesiones. Todavía no se ha generado mucho ese perfil de, como sí se ve en AEP, de gente especializada en el entrenamiento de power y que se dedican prácticamente al 100% a esto, ¿sabes? Yo creo que ahí es una cosa que, por un lado, en España, el nivel en AEP es superior de forma general al nivel en otras federaciones, quitando casos puntuales, pues como puede salir Antón o Guti o Carlos Solá o César en banca o Dani en sentadilla, que son niveles más top, pero hablamos de forma general. Y yo creo que también influye que, por un lado, eso, el analizar el caso de España y luego analizar también las diferentes categorías, porque la mayoría de la gente compara esto en categorías pequeñas, dicen, ¿cómo Rachel Ori o Brad Gibbs tienen lo mismo que otros levantadores del mismo peso corporal en otras federaciones? Es que está hablando de una persona que 83 kilos se pueden exprimir al 100% tu rendimiento en cuanto a masa muscular prácticamente de forma natural. Pero si tú te lo llevas a levantadores pesados, verás como no se ve el nivel en IPF comparado con WRPF en esos kilos totales levantados o en esas especializaciones por movimiento. Nadie en IPF ha superado los 400 kilos en peso muerto de forma raw y sin embargo en WRPF, también contando con esa deadlift bar, pero se ve mucho más frecuentemente. Entonces, creo que falta ese análisis, es una pregunta que se suele hacer por buscar
esa, esa pregunta de si realmente existen los atletas naturales, que sí existen o no. Yo aquí también me gustaría diferenciar, porque igual que siempre hablamos de la diferencia entre el peso muerto y el press de banca, pero luego la sentadilla se queda como ahí intermedia, ¿no? Pero también creo que podría ocurrir que la diferencia bajaría muchísimo en cuanto al press de banca, a la sentadilla, si quitásemos del juego las vendas, el monolift, las barras especiales y igualásemos la profundidad. Y creo que, bueno, nosotros mismos lo sabemos también, de que el nivel no varía tantísimo cuando se comparan estas variables y el mismo peso corporal en función de una federación a otra, incluso con el uso de química, ¿vale? Entonces, de nuevo, yo me reitero en que la química juega un papel fundamental en el movimiento del press de banca y que en el resto de movimientos no hay tanta diferencia, más que a lo mejor en esa capacidad de recuperación, pero no por esa influencia de la propia masa muscular que pueda generar a la hora de comparar misma cantidad de peso y del resto de variables. Entonces estamos jugando con que tendríamos que diferenciar por movimiento, diferenciar por luego entrar en juego las reglas de la federación, de lo que ha dicho Víctor también, de esa selección natural de especialización por movimiento, y que no es lo mismo luego el total, que al final siguen ganando las federaciones en lucha de ese espectáculo, ¿no? Entonces son un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de comparar, y no podemos comparar, por supuesto. Me gustaría añadir, porque este tema es que es bastante controversico y ahora que lo han preguntado, vamos a dar nuestra opinión entera. Aparte de la selección natural, también es la percepción de realidad. Muchas veces, por la influencia que nosotros tenemos, es decir, me pongo mi ejemplo, yo en Instagram, ¿a quién sigo? Sigo a personas que se maquillan delante del espejo, ¿no? Sigo a powerlifters fuertes, a personas que están fuertes. Entonces, muchas veces, por este constante influencia que tenemos todo el día, perdemos la noción de la realidad. Y lo que hemos hablado de la selección natural, por ejemplo, doctor de Ali. Todos conocemos al doctor de Ali. El doctor de Ali es dopado, todos también lo sabemos, y está muy fuerte, todos lo sabemos. Pero, ¿habéis visto la sentadilla de doctor de Ali? Sí, 300. Él no puede, pero él no puede romper el paralelo. Entonces, si por ejemplo, pongamos que él nunca ha usado sustancia y él compite en una liga, que normalmente las ligas de naturales son más estrictos con ese reglamento. Él a lo mejor no estaría a lo mejor ni entre los 100 mejores del mundo, porque por selección natural, él con esas reglas de forma natural, siendo atleta natural, no sería bueno. Pero claro, si se dopa y va a otras ligas donde sí mejora y puede jugar con esa mala anatomía para la sentadilla, entonces sí es bueno. Y el ejemplo que pusimos el otro día que estuvimos hablando con Ben Pollack exactamente igual. Nadie puede discutir que Ben Pollack es jodidamente fuerte. El tío creo que con el peso muerto de fuerza relativa más alto del mundo. Pero exactamente igual, si Ben Pollack no se dopara y estuviera en una liga como por ejemplo la IPF, que él tampoco puede romper por anatomía, y hay personas que no lo entienden. Hay muchos atletas que me vienen a mí, Julio, no puedo romper el paralelo, vamos a entrenarlo. Y yo les digo, no, perdona, es que no puedes romper el paralelo. Es que si tú rompes el paralelo, te va a causar una lesión. Entonces, por la misma selección natural, también creo que hay personas que ven su desventaja dentro de la anatomía de los movimientos y dan ese paso también de usar sustancias y de meterse en esas ligas. Es mi humilde opinión. Yo creo que Ben Pola sería bueno igual, ¿eh? Pero igual, si yo no digo que no sería bueno, pero a lo mejor no sería el mejor del mundo en ese aspecto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, también yo creo que ya por último, por cortar esto, la gente cree que a lo mejor el tema del uso de sustancias debería de verse a la hora de los resultados en 200 kilos de diferencia de total. Sí. La gente dice, Víctor, ¿por qué levantas tú más en peso muerto que el que ha ganado en menos 110 en WRPF? Pero por Dios, mira el total, a lo mejor me saca 20 kilos, pero es que 20 kilos es un abismo. Claro. 20 kilos entre el mejor y el segundo mejor es una cosa infinita, son años y años. Si comparamos a César o a Carlos, sí, a lo mejor le saco yo un poco en peso muerto. Sentadilla habría que comparar por las vendas, pero si en banca me sacan 30 kilos o 40 kilos, ya me están sacando 20 de total. Es que me está ganando por 20 kilos. Claro. Ya estamos viendo ahí ese uso de sustancias en el rendimiento, que la gente cree que 20 kilos no es nada y que deberían de sacarme 200 kilos. Y está claro que la diferencia entre usar y no usar no van a ser 200 kilos de total. Claro, totalmente. Y menos cuando estamos hablando de fuerza, no solo de esa masa muscular. Y veo que este tema gusta muchísimo porque otra de las preguntas que nos han hecho es directamente, tal cual,
IPF en comparación contra WRPF. Así que creo que ya lo hemos respondido de más y vamos a pasar con otro tema, que además creo que también va a gustar mucho a los oyentes, que no lo hemos tratado, pero hablamos mucho de los bloques y tenemos que ver desde este efecto de entrenamiento residual. La pregunta dice, ¿puede haber pérdida de masa muscular en los bloques posteriores al de hipertrofia? O sea, digamos que al pasar de un bloque de hipertrofia a otro bloque, digamos fuerza base, volumen o picking, en función de cuánto tiempo estemos, puede haber una pérdida de masa muscular. Y esto es algo que ya hace mucho tiempo hablé cuando expliqué los bloques, ¿vale? Del propio efecto residual y de cómo se mantiene tanto la masa muscular cuando hacemos bloques de intensificación, tanto de cómo se mantiene cuando hacemos otro tipo de bloques como el de volumen o cómo puede incluso mejorar, ¿vale? Digamos que la idea de hacer un bloque de hipertrofia, como ha dicho Julio, después de hacer un bloque de intensificación, es desadaptarnos a esa intensificación, con lo cual es perfecto que ocurra esto, ¿vale? Sin embargo, no queremos perder masa muscular cuando hacemos una intensificación después de hacer un bloque de hipertrofia. Eso es sería un daño colateral. Pero la realidad es que después de todo este tiempo vamos a poder mantener la masa muscular cuando seguimos entrenando con cargas elevadas y un cierto carácter del esfuerzo elevado, ¿no? Conseguimos mantener una tensión mecánica elevada cuando estamos trabajando con estas cargas porque también nos estamos encontrando en el mismo RIR, por así decirlo. Digamos, ese RIR 1, 2, 3 o 4 para considerarlo una serie efectiva, ¿no? Entonces, se pierde mucho más lento de lo que creemos y cuando estuvimos analizando los bloques podíamos ver que en bloques de picking o de intensificación podíamos estar hasta de 3 a 6 meses sin perder masa muscular, siguiendo entrenando con lo que serían los estándares del propio picking. Pero si además a eso le añadimos que seguimos haciendo trabajo auxiliar y seguimos haciendo trabajo de ciertos músculos y grupos musculares, a lo mejor simplemente con un volumen de mantenimiento, hace que toda esa mezcla haga que no perdamos masa muscular y a veces, según qué bloque, podamos incluso hasta mejorar. Yo pienso exactamente lo mismo. Masa muscular no vas a perder, porque un picking, como tú has dicho, un picking no va a durar 12 semanas ni mucho menos. Pero sí es verdad que se pierde tono muscular. Es decir, hay que siempre que tengamos la misma dieta. Es decir, ahora no me digas que no, voy a aprovechar la fase de hipertrofia para hacer un mini cut, etcétera, porque voy a empezar con menos volumen y tal. Hablando de que siempre el atleta tenga la misma ingesta calórica, es verdad, además yo me lo noto personalmente, también esto dependerá de la morfología de cada persona, pero yo me noto que en etapas de cercana competición estoy menos inflamado y eso no quiere decir que tenga menos músculo, tienes menos retención de glucógeno, ¿no? Por así decirlo, en el músculo, pierdes tonalidad muscular, pero músculo no. También, si al final es lo que hablamos, realmente ganar masa muscular es un proceso complicado, mantenerlo no es tan complicado, es más fácil y cumplir con ese mínimo estímulo para mantener va a ser fácil. Entonces, realmente en el picking estás entrenando y de esa interferencia o transferencia entre movimientos y entre grupos musculares va a hacer que al final se vaya cumpliendo ese mínimo estímulo necesario para mantener la masa muscular. Y como el objetivo de ese bloque no es ganar, sino mantenerla, lo cumple sin problema. Así que la gente no se preocupe por perder masa muscular, que es un proceso muy complicado. Siempre está ese miedo a si defino voy a perder masa muscular o si no entreno una semana voy a perder masa muscular. Perder masa muscular es un proceso complicado. Tú piensas que tu cuerpo se pretende deshacer de otras cosas antes de tu masa muscular que la utiliza. Así que no creo que debamos de caer en ese catastrofismo. Y voy más allá, yo creo que la gente cree que realmente en un bloque de 8 semanas tan solo va a ganar ya masa muscular, cuando yo no sé, no es un novato, por supuesto, estamos hablando, y que estamos con un nivel ya un poco más avanzado. ¿Cree que con un bloque de hipertrofia aplicado a Power, me refiero, de 8 semanas, va a ganar suficiente masa muscular como para que le sea notorio? O sea, puedes tener cierto cambio en un grupo muscular en concreto u otro, ¿vale? Pero tú no vas a generar una gran cantidad de masa muscular o un cambio abismal. Esto ocurre en los power a la larga. Por eso siempre decimos el asentamiento del peso corporal ocurre a la larga. ¿Y a la larga qué es? Que yo acumulo trabajo en el bloque de hipertrofia, acumulo trabajo en el bloque de volumen y que a lo largo de todo ese tiempo, ¿vale? Voy haciendo preparaciones y voy ganando masa muscular, ¿vale? Por eso siempre creemos que solo nos vamos a ganar en el bloque de hipertrofia, pero es que en el bloque de volumen se gana masa muscular sin duda, ¿vale? Simplemente que estamos saturando un poco más
al sistema nervioso y no es la forma más eficiente, pero eso no significa que no sea eficaz, ¿vale? Entonces... Además, sí, dentro del powerlifting, yo creo que el bloque más óptimo, siendo realista, siempre bajo los estándares que nosotros tenemos en RV. Es decir, cuando aquí un chico nos pregunta, voy a perder masa muscular, si tiene un programa bajo los estándares de RV, no. Ahora, no sabemos qué programa tiene. Obviamente, si tiene un programa que nosotros pensamos que es correcto, pero no es así, puede ser. Pero aquí estaríamos hablando, ¿no?, de la tensión mecánica y el tiempo bajo tensión en total volumen. Y yo creo que en el bloque de volumen es cuando más paralelo tenemos esa tensión o esa carga y ese rango de repeticiones o tiempo bajo tensión. Sería lo más óptimo realmente para un sujeto natural para acumular musculatura. Más que incluso, para mí, y mis sensaciones, más que un bloque de hipertrofia, que basado en el powerlifting es un bloque más como de tránsito y descargar un poco el sistema nervioso central y descansar las articulaciones. Quizá a lo mejor las 3 últimas semanas del bloque de hipertrofia sí, pero como bloque en general, yo creo que el de volumen sería más hipertrófico que un bloque de hipertrofia en powerlifting. Y además esto me parece muy interesante porque lo que dice Julio es de su propia experiencia, como ha dicho, de levantador ya avanzado, y eso es cierto, porque cuando tenemos o queremos intentar ganar más capacidad, nos pasamos más tiempo en el bloque de volumen que en el bloque de hipertrofia, por ejemplo, en el caso de Julio normalmente, y claro, él nota más esos cambios en ese bloque. Sin embargo, es cierto que en otros levantadores más principiantes pueden notarlo más en el propio bloque de hipertrofia, con lo cual es cierto que Claro, eso habría que la percepción individualizar. cambia. Normalmente con los principiantes responden mejor al volumen que a la intensidad. Eso, como todo, luego hay que individualizar. Exactamente. ¿Cierto? Bueno, Siguiente, siguiente Julio. pregunta. Aquí es interesante porque así puedo contar historietas mías guapas. En competición, entre intento del mismo movimiento, ¿qué hacéis? ¿Descanso, activación? Bueno, yo creo que esto dependerá de cómo transcurra principalmente la competición. Siempre tenemos esa incertidumbre cuando vamos a competir, bueno, sobre todo si eres novato, ¿no? Pero si ya has competido ciertas veces, sabrás que cada competición, por X razón, transcurre de una manera u otra. Es más rápido de lo que te esperas, más lento de lo que te esperas. Entonces tienes que estar intentando estar al loro para intentar maximizar el tiempo que te toque. Me acuerdo perfectamente, chico, cuando fue en Málaga la Copa Europea, que aquel día cayó ahí el diluvio universal y se fue la luz. Y se fue la luz, me acuerdo que visto, estaba calentando y dijeron, hizo ya el último, iba a salir a tarima y dijeron, perdona, chico, pero ahora vaya a estar 15 minutos más. Y tú estabas allí con un cabreo que no veas, porque hay muchas veces que son cosas que no se pueden controlar. Incluso la última competición que yo hice, que no lo volvería, ya no compito más al aire libre en mi vida, y menos aquí en Kuwait, la competición duró 8 horas y fue al aire libre y empezamos a las 10 de la mañana con un solano, que yo creo, no quiero ponerlo como excusa, quiero creer que mi rendimiento en squat fue pésimo por esas condiciones. Yo nunca había hecho sentadilla pesada a la solana. Que me acuerdo que me tenía que poner una camiseta mojada en agua en la cabeza porque me llevaron una insolación. Entonces yo creo que todo esto dependerá de cómo transcurra la competición, pero como norma general, lo que intentamos hacer es mantener la concentración, mantener el calor, no enfriarnos y intentar gastar la menor energía posible. Eso como norma general. Entre intento del mismo movimiento. Porque si es entre otros movimientos, pues sí, te puede desconectar un poco más, hidratarte o incluso estirar un poquito, charlar. Pero entre intento de movimiento, también depende de las personas que hay en tu grupo, pero es eso, máxima concentración, seguir con el calor y gastar la mínima energía posible. Sí, aquí es lo que dice Julio. También depende, nosotros, bueno, Rubén y yo nos dimos cuenta en mi primer europeo hace 2 años, y es que estábamos acostumbrados a que aquí en España los campeonatos eran más lentos, tiempos de descanso más largos. Luego llegamos al europeo y allí los cargadores cambiaban la barra que parecían de Fórmula 1. Sí, sí. Y pasaba entre intento e intento 5 minutos y habían tirado 10 levantadores en 5 minutos. Y aquí pasaban 15 minutos entre intentos. Entonces, tenemos que saber a qué campeonato vamos. Yo creo que es importante incluso entrenarlo. Eric Lilliebridge decía que en el último campeonato que compitió estaba cabreadísimo porque no habían pasado los 15 minutos que él necesita entre intento e intento para tirar, sino que habían pasado menos. Entonces, claro, tú no puedes cabrearte porque el campeonato no vaya a lo que tú estás acostumbrado a hacer, sino saber a qué campeonato vas e intentar entrenar para esa situación. Desde entonces yo ya sé que de cara a los campeonatos internacionales el tiempo de recuperación entre intentos es menor y lo aplico a mi entrenamiento.
Pero como dice Julio, yo totalmente de acuerdo, concentración y entre intento del mismo movimiento no se hace ningún ejercicio, ninguna activación, sino que aplicamos técnicas de visualización, técnicas de concentración, pero a nivel físico no se hace ningún trabajo. Como siempre decimos, aquí lo que hacemos es diferenciar dos partes, ¿no? La parte primera que sería recuperarnos del esfuerzo y la segunda parte prepararnos para el siguiente. Entonces, al final, en este caso, es recuperarnos, salir, sentarnos, que solemos hacerlo, sentarnos, relajarnos, quitarnos el cinturón, tal y cual, respirar, vuelta a la calma, bajar rápidamente esa frecuencia cardíaca, esa activación, porque en cuanto antes nos pongamos en fase de recuperación, y cuando sepamos que va a llegar la siguiente mitad, empezamos a prepararnos, empezamos a activarnos, empezamos a visualizar, empezamos esa parte de motivación. Entonces, no vamos a salir del primer intento, del segundo, y vamos a empezar ya nada más a motivar si estamos de entrenador al levantador. No, lo que queremos es relajarnos, recuperarnos, y sabemos que vamos a tener un tiempo determinado. Si son 10 minutos, pues los primeros 5 minutos a recuperarnos y los siguientes 5 a prepararnos, y luego empieza esa fase, ¿no? Entonces, digamos que podemos diferenciar esas dos partes. Y lo que me ha encantado, que es lo que dice Víctor, es cierto, no podemos comparar los campeonatos de España, que sabemos que no vamos a saber directamente cuánto vamos a tardar, ¿vale? Podemos hacer una idea con la experiencia, que no es lo mismo un andaluz que un campeonato de España, pero no sabemos cuánto vamos a tardar, y que los campeonatos normalmente internacionales tienen un tiempo más o menos establecido igual, porque intentan hacer los grupos igual, y son Fórmula 1 que es que realmente antes de que la barra baje en el peso muerto ya estaban quitando el seguro y estaban metiendo el siguiente disco. Es una auténtica pasada. Entonces eso cambia mucho la película y cambia mucho las estrategias del juego. Por eso no es lo mismo tirar en tu casa, en tirar en tu gimnasio con tus condiciones, cuando tú quieras, cuando estés preparado, que tirarlo cuando te digan, cuando te obligan y cuando te estás jugando todo. Entonces esto cambia muchísimo todas las reglas del juego, ¿no? Sí, totalmente. Vamos a ir, yo creo que terminando con esta última pregunta de esta ronda. En este caso, una pregunta que nos incumbe directamente a los tres, que sería: ¿cuáles son los siguientes proyectos que tenemos, tanto los tres como desde DRV, Strong Coffee, que hablemos de nuestros próximos proyectos? Así que vamos a hablar sobre esto. Yo creo que es un buen tema para cerrar esta temporada, hablando de lo que viene, del futuro. Totalmente. Y así que cuéntanos, Rubén. Bueno, pues para empezar, y ya que estamos aquí en Strong Coffee tomando nuestro cafelito, lo que queremos contaros es que vamos a hacer un pequeño descanso de esta temporada a la siguiente, ¿vale? En vez de un episodio semanal, vamos a hacer el siguiente dentro de 2 semanas, y la idea va a ser volver intentando enfatizar un poco más en todo el trabajo que realizamos y conocer un poco más de dentro todo lo que sería el Power de la forma profesional, de la forma del entrenador, de cómo generamos todo esto como grupo, como equipo, qué estamos haciendo, y conocer más a fondo RV como tal. ¿Por qué? Porque hemos visto que está creciendo mucho todo esto y surgen muchas preguntas: cómo trabajamos, por qué lo hacemos, que realmente cómo funcionamos, ¿vale? Cómo lo repartimos cada una de las cosas, los detalles. Entonces, también queremos traeros a más gente, que sabemos que os encantan estas entrevistas, y en esta ocasión pues vamos a aprovechar para empezar la siguiente temporada entrevistando y conociendo un poquito más a nuestro propio equipo. Vamos a conocer a Alejandro, que es el fundador de SVQ, que tiene su propio gimnasio y es un emprendedor increíble que nos va a contar un montón de detalles, ¿vale? Aparte de ser entrenador con nosotros dentro del propio equipo. Vamos a conocer a Mira, que hace tanto powerlifting como halterofilia y es una de las referentes a nivel como entrenadora femenina en España, que además habla 5 idiomas y que tiene mucho que contarnos. Vamos a conocer también a Lucho, que ya desde aquí lanzamos la noticia de que es el nuevo entrenador del equipo, que se va a encargar de toda la parte del entrenamiento de todos los levantadores latinos, y que además Lucho es el mejor histórico argentino, que ha sido campeón panamericano y que es un menos 120 con una técnica y una posición a nivel internacional brutal, ya que quería también incluso competir en el Mundial, que por desgracia se ha suspendido. Entonces vamos a traer un montón de cositas respecto al propio podcast, ¿no? Y luego, por supuesto, al final, algo que traemos y que estamos deseando poder sacar ya a la luz, que en breve va a poder salir ya, va a ser nuestro libro, ¿vale? El método RV, que vamos a afinar los últimos detalles, que ya está listo y que solo queda lanzarlo, libro físico, que tenemos ganas de que sea realmente un buque insignia a la hora del entrenamiento de Power en español, porque sabemos
que hay muy, muy, muy poquito al respecto, que tenemos mucha información en inglés y que hemos querido acercar lo que sería la parte de programación sin dejarnos nada en el tintero y darlo todo lo que tenemos para que podáis aprender, ya que es algo que nos habéis pedido muchísimo y que teníamos muchas ganas de poder traeros. Entonces, digamos que eso por ahí. ¿Qué más cositas podéis contarnos? Bueno, yo, al margen de estos dos grandes proyectos, de la continuación de Strong Coffee y de el proyecto que llevamos tanto tiempo detrás de él, que por fin parece que entre unas cosas y otras no nos dejaban sacarlo, que era el libro, eh, también vamos a seguir, como siempre, divulgando información, hablando de lo que nos gusta, de nuestra forma de ver este deporte y el entrenamiento de fuerza. Eh, Ahora seguimos con el blog, que estamos intentando que el blog sea una referencia a todo nuestro equipo, tanto los entrenadores como algunos atletas que son entrenadores, nutricionistas, fisioterapeutas, están aportando en nuestro blog. Cada semana vaya a tener entre 1 y 2 artículos, que se va a respetar ese tempo de información semanalmente, información frecuente de calidad sobre el entrenamiento de fuerza en todo su abanico, desde entrenamiento aplicado a la mujer, desde esa nutrición, desde detalles a nivel técnico. Y por otro lado, aparte del blog y nuestras redes sociales, que ya sabéis que seguimos activos, el canal de YouTube, que es otra cosa que desde el principio sabíamos que íbamos a buscar un canal que no nos importaba tanto el ser mediático, sino el aportar nuestro granito de arena a esa divulgación, a esa forma de ver el power, el no hacer tanto lo que la gente se lleva o de lo que la gente habla, sino seguir aportando esa información. Y ahí os va a contar Julio, que está tomando también parte en ese canal de YouTube, lo que os viene a nivel de información. Claro, realmente los proyectos que tenemos son proyectos que ya estamos empezando, vamos a hablar primero de eso, de los que ya estaba empezando, y un placer, ¿no? A ustedes dos por confiar en mí y poder formar parte de este equipo, que más que equipo es mucho más, ¿no? Es una comunidad, es una plataforma, y como eso, pues, tenemos que prestarle bastante tiempo y atención y amor, sobre todo siempre las cosas, como ha dicho Víctor, no las hacemos por postureo, por mediático, las hacemos por amor y por pasión. Tanto Strong Coffee requiere su tiempo como el canal de YouTube, que vamos a intentar ser referentes en español y somos powerlifting y hablamos de powerlifting, pero dentro del powerlifting como deporte de fuerza hace falta conocer también muchos principios básicos que no solamente son dentro del powerlifting, entonces vamos a intentar aportarlo todo, no solamente un servicio, sino también información y eso, crear una comunidad. Y estoy seguro de que vamos a ser referentes, porque todo lo que quien recoge siembra y todo lo que se hace con amor se vuelve. Y a todos los oyentes, de verdad, dar las gracias por todo vuestro apoyo día a día, ya sea en los Instagram personales, con el Instagram del equipo, como en YouTube, como en Strong Coffee, porque realmente estamos cumpliendo un sueño y vemos que somos capaces y tenemos un potencial para hacer mucho más y vamos a luchar por ello cada día. Y dentro del término más personal, sobre todo aquí en Kuwait, que todavía no hemos empezado. Tengo un proyecto grande en mente con mi compañía, que queremos ver una nueva ventana dentro de estos negocios de negocio de fitness online, que a los que me sigáis en mis redes sociales veréis que ya mismo compartiré una encuesta que, por favor, quiero que me seáis lo más sincero posible dentro de esa encuesta, porque nos va a ayudar mucho tu información para saber lo que realmente queréis, porque yo creo que tanto para mí como para ustedes dos, como para en general todo el mundo de la industria del fitness, por englobarlo todo, nos hemos dado cuenta en esta cuarentena que se puede hacer muchísimo, muchísimo más online de lo que veníamos haciendo. Y que, aunque suene, bueno, no sé cómo puede sonar, pero el online lo puedes realizar donde quieras, cuando quieras y como quieras. Entonces yo creo que el futuro está en eso y vamos a luchar por eso, ¿no? Vamos a luchar por todo lo que es online y estamos creando para ofreceros. Para finalizar, tanto nosotros como Julio, pero Julio en concreto está encargando de la parte de la guía de hipertrofia, no solo la parte audiovisual en YouTube, sino también dejará cosillas escritas en el blog, como hemos dicho, también una serie de vídeos hablando de diferentes temas y como novedad vamos a traer en un futuro un par de apartados que creo que os van a gustar mucho y es que el primero es que vamos a ponernos a analizar federaciones y el power, el estado que tiene en otros países, ¿vale? Vamos a ver las diferencias que tienen a nivel de becas, de levantadores, de entrenadores, cómo tienen de condiciones allí, qué tipo de federaciones hay, cómo se mueve el powerlifting a la hora de diferenciar dentro de cada uno de los países y creo que eso va a ser
algo muy llamativo que a nosotros nos gustó mucho en su día porque llegábamos a las competiciones internacionales y nos poníamos a hablar con todo el mundo, nos contaban cada uno la idiosincrasia que tenían cada uno en su país y es algo bastante interesante porque siempre hacemos especulaciones y no sabemos la realidad hasta que hablamos con gente de allí, ¿no? Y por otro lado, nuestro proyecto de YouTube va a ser también el análisis técnico. Vamos a usar levantamientos y de todo y cada uno de los levantadores que tienen dentro de nuestro equipo, de todos los entrenadores. Vamos a ver qué cambios hemos realizado, por qué lo hemos realizado, con vídeos, con ejemplos y con ese análisis biomecánico desde la posición del entrenador, aplicándolo y explicándoselo al propio levantador. Y ya por último, como bombazos, como novedades, estad muy atentos porque lo que nos preguntáis mucho es si vamos a sacar cursos y formaciones online, ya que estamos muy puestos en las formaciones presenciales, en los seminarios que teníamos en diferentes puntos, que volveremos, por supuesto, como será Madrid, Valencia, Galicia, volveremos a Granada, volveremos a Sevilla, a Barcelona, vamos a hacer muchos seminarios presenciales, vamos a tener la oportunidad de hacer workshops, de hacer entrenamientos, no solo la parte de seminarios, pero también vamos a sacar un curso online que creo que va a ser una auténtica pasada y que espero que estéis muy atentos porque es algo que siempre nos preguntáis y que teníais mucha ganas a la hora de aplicarlo realmente al powerlifting. Así que nada, estas son las novedades, como veis no nos quedamos cortos, no paramos de hacer cosas, no nos da la vida para más, pero realmente esto es lo que nos gusta, lo que nos apasiona y todo ello sin dejar, por supuesto, de entrenar, que las competiciones están a la vuelta de la esquina, no podemos perder este año ni mucho menos, tenemos que levantar el ánimo y que iba a ser uno de los mejores años del powerlifting a nivel nacional con el mayor número de afiliaciones y de nivel en el campeonato y que eso no decaiga. Así que desde aquí también un mensaje que todo el mundo vuelva a las competiciones y no de este año como perdido. Así que nada, señoras y señores, nos vemos en la siguiente temporada. Hasta aquí el episodio número 10. Un saludo a todos. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Si te ha gustado, realmente comparte para poder llegar a más personas y nos ayudáis a apoyar este contenido que lo hacemos totalmente desinteresado. Así que nada más, me despido. Hasta la próxima. Un saludo a todos. Un saludo a todos y gracias a los oyentes. Nos vemos en la segunda temporada. Chao, chao.